Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta charla que vamos a tener hoy. Primero que nada, agradeceros vuestra asistencia y sobre todo, por favor, como estamos grabando y el local es pequeñito, mantened el máximo de silencio. Teléfonos apagados, como siempre, y guardamos el máximo silencio. Os tengo el gusto de presentar a Enriqueta Rocher. No la conocía, he tenido la oportunidad de acercarme un poquito a ella y he estado encantada por lo que he encontrado. Pienso que vamos a aprender mucho con lo que nos puede enseñar y ya habéis visto a lo mejor en el cartel que es profesora de arte en el Instituto María Enrique. También es una persona que ha trabajado en el mundo de la agroecología, de la parte de la permacultura. Fue fundadora de una asociación sin ánimo de lucro llamada Mandarina Gorda. Y yo pienso que, no sé si antes o después te has atraído un poco por la naturaleza, por todo lo que nos puede aportar. Todos sabemos aquí, creo que los que estamos aquí nos mueve un poco la búsqueda espiritual. Y pienso que una puerta a la espiritualidad, y me lo ha transmitido Enriqueta, es el arte. Por eso la conferencia esta, Arte y Espiritualidad en el Mundo Contemporáneo. Enriqueta trabaja con la geometría sagrada, pero no como algo estático, sino como evolucionando. También nos abre la puerta al proceso creativo, el proceso creativo y el proceso sanador. Ya sabéis algunos la frase que se atribuye a Nikola Tesla, que todos somos energía, que hay que entender el universo en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Por qué no la vibración del color, de las formas geométricas? ¿Por qué no sintonizarnos con la naturaleza y curarnos a nosotros mismos? Es un campo súper interesante que creo que Enriqueta nos puede aportar mucha información y valiosa. Porque si otra cosa más que decir, porque tenemos que escucharla a ella, que las cosas interesantes que nos puede aportar, damos paso a Enriqueta Rocher. Un aplauso. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta presencia, gracias a la asociación por invitarme a esta charla y a Salva por ser el promotor de la charla. Ay, perdón, se oye muy bajito. Bueno, pues es un gusto preparar esta charla porque es cierto que muchos artistas están en contacto con lo espiritual, ¿no? Pero digamos que no lo teníamos un poquito, o yo por lo menos no lo tenía un poquito armado, ¿no? Y esto me ha servido para un poco armar esta relación entre arte y espiritualidad y comprender que casi el arte es esencial para lo que sería la vía, el camino espiritual, ¿no? Lo he querido centrar en el siglo XX, ¿vale? Porque claro, empecé a mirar y claro, desde la prehistoria los magos, los chamanes, los artistas, digamos que se han dedicado a intentar hacer visible aquello que el hombre no podía ver, ¿no? Pero sí que podía sentir, percibir y por lo tanto de alguna manera transmitir, ¿no? Entonces, claro, esto no es exclusivo del siglo XX, recorre toda la historia del arte y evoluciona, ¿no? Evoluciona en forma y en contenido. De manera general, yo observo que hay dos corrientes, ¿no? Una corriente artística de carácter simbólico, ¿no? Que nos lleva al mundo de las ideas, del pensamiento, a la representación de algo, de una imagen, normalmente de carácter figurativo y simbólico, ¿no? Como por ejemplo los mitos, por decir algo, ¿no? Y hay otra corriente también que atraviesa la historia del arte,
desde la prehistoria, el arte islámico, bueno, es que hay mucho, que se centra más en la abstracción, ¿no? Es decir, en el estudio de la forma y del color, de los trazos, sobre todo del trazo geométrico, como vibración, como energía que transmite una información, pero que no es de manera racional, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me interesa es eliminar la parte racional, ¿no? No porque no seamos capaces de... No porque me parezca interesante que seamos capaces de pensar, sino porque tanto pensar nos impide sentir, entonces realizar este camino, ¿no? Las vanguardias artísticas a finales del siglo XIX y principios del XX marcan un cambio de rumbo en el arte contemporáneo. Aparece la fotografía en el siglo XIX, ¿no? Y esa facilidad para mostrar y reproducir la imagen tal y como la vemos, la imagen realista, junto yo creo que también a otros descubrimientos, ¿no? como la radio, la televisión, es decir, el uso de la luz como emisor, ¿vale? y como elemento capaz de hacer visible aquello que no es visible, como los rayos X, ¿no? Son elementos que yo creo que también que hacen que los artistas, ¿no? Porque el arte siempre está contextualizado en la época en la que se da, hace que los artistas lo que quieran mostrar ya no es aquello que todos vemos, aquello que hemos ya aprendido a representar, sino justamente todo lo contrario, aquello que percibimos pero que no vemos, para poder transmitirlo. Y al cabo, esa transmisión es una transmisión de información, ¿no? Otras cosas que me han parecido muy interesantes en ese contexto del siglo XX, finales del XIX, es el desarrollo de la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad de Einstein, la estructura del ADN, ¿no? El psicoanálisis y el auge de diversas corrientes espirituales como la teosofía y la antroposofía, ¿no? Todos estos elementos hacen que ese contexto en el que vive el artista pues le genere esa inquietud por mostrar, digamos, lo esencial del mundo, ¿no? Claro, para mostrar esto esencial hay una cosa que yo considero que es determinante, que es lo más importante, es el desarrollo de los sentidos, es decir, la sensorialidad, la capacidad del artista para sentir y para transmitir y para transformar esta vibración, ¿no? La vibración es una frecuencia y tiene una información. Se necesita un lenguaje. Tenemos a Kandinsky, ¿no? Que es uno de los primeros, es el que ha venido siendo el padre, ¿no? El primero en realizar una obra de carácter abstracto, aunque posteriormente apareció Hilma af Klint, que después la veremos, que es una artista muy interesante que realizó esto antes que Kandinsky, pero es que antes o después tampoco tiene mucho. Kandinsky tenía una capacidad de sentir, ¿no? Sentía, tenía la capacidad de percibir de manera sinestésica, o sea, es decir, veía una cosa y escuchaba música y veía una cosa. Entonces, ¿qué le pasa a Kandinsky? Kandinsky estaba estudiando Derecho, iba para abogado y era una persona, pues digamos, que bastante cuadriculada. Entonces, él se va a ver una exposición de Monet, ¿vale? Y ve este cuadro, un montón de heno de Monet, y se sorprende porque, digamos, que se emociona. Él lo ve y dice, no veo nada, no acabo de definir la forma, pero esta obra me ha llegado. Otra situación que hace que
que Kandinsky también se replantee su carrera de Derecho es el hecho de estar... Me doy en el salto unas cuantas hojas. Es el hecho de estar escuchando un concierto de música clásica y dice él, vi todos mis colores en espíritu ante mis ojos, líneas salvajes, casi locas, fueron dibujadas frente a mí. Es decir, él se da cuenta que tiene una capacidad de percepción, ¿no? Y que esa capacidad, de alguna manera, pues le está transmitiendo una información y decide investigar en ello. Entonces, él escribe 2 libros, Punto y línea sobre el plano y de lo espiritual en el arte, donde explora la capacidad del punto, de la línea, del plano y del color y de la interrelación de todos estos elementos para generar una respuesta de carácter emocional en el espectador. Vale. Esta es su primera acuarela de carácter abstracto. A mí me llamó la atención, mirando esta obra y leyendo sobre ella, que Kandinsky parece ser que estuvo mucho tiempo para realizar esta obra y finalmente, porque no paraba de pensar qué tenía que hacer y pensar, y finalmente la obra, que parece ser que iba sobre una inundación, un diluvio, su compañera le sugirió que no pensara tanto que iba a poner y que se situara en esa situación del diluvio. Entonces parece ser que a partir de esa sensación de diluvio él es capaz de realizar esta obra. Esta es otra obra de Kandinsky, Estudio del color. Me ha parecido conveniente poner esta obra porque a mí me resonaba un poco con el tema de las auras, ¿no? O sea, cómo nosotros somos un cuerpo que tiene una energía y esa energía tiene una frecuencia de color y esa es nuestra aura, ¿no? Podría ser esto o no podría serlo. Esta es una de sus primeras también composiciones en las cuales vemos que ya la forma está totalmente desdibujada, es un poco caótica, tiende más, para mi parecer, de expresionista, ¿no? Que de arte abstracto. Esta es una obra ya 10 años después, en blanco 2, en 1923, en la cual ya vemos que él ya ha definido su lenguaje, ya trabaja con planos, interrelaciona las formas, genera una espacialidad. Él trabaja siempre mucho con este carácter de especialidad, de espacialidad. También porque él era músico, entonces él relacionaba mucho una composición pictórica con una composición musical, ¿no? Para él era como esa capacidad para expandirse más allá de la obra. Vemos estas cruces, bueno, cosas que sí que me llaman la atención, porque luego aparecen en otros autores, son, no me va... Los cuadrados de cuadraditos, unos son en blanco y negro, los otros son en color, ¿no? Me parece como si fuera como una catalogación dentro de esa obra, de esas vibraciones. Amarillo, rojo y azul de 1925, en la cual ya parece que el lenguaje está un poco más definido. Me ha gustado poner esta obra porque parece... no sé, a mí me ha resonado como un autorretrato de él, ¿no? Una persona, ¿no? Vemos un perfil, vemos que todos son formas geométricas, como desde este plano, ¿no? Que parece la oreja, parece que se expanden una especie de formas como onduladas, sonoras, con unos planos, también otra vez vuelve con esta imagen de los cuadrados y de los cuadraditos, ¿no? Lo comento porque sinceramente no sé lo que querría decir con esto, pero sí que esta cuadrícula, este plano cuadriculado se va a repetir en otros artistas para intentar mostrar aquello que no se ve y que hoy ya vemos, ¿no? Otras formas más relacionadas con la circunferencia, ¿no?
para él, dice: el círculo es la síntesis de las mayores oposiciones, combina lo concéntrico y lo excéntrico en una sola forma y en equilibrio. De las tres formas primarias, se refiere al cuadrado, al círculo y al triángulo, apunta más claramente a la cuarta dimensión, ¿vale? La cuarta dimensión también es un tema del suprematismo, ¿no? Que es también abstracción, pero yo la verdad que no voy a entrar en un ahí. Esta es una de sus últimas obras, que también podría parecernos representar un hombre. Vuelve otra vez con este plano de cuadraditos, parece un hombre como en equilibrio, muy, ¿no? Que lleva como en su cabeza, ¿no? No sé si, desde luego no me parece un sombrero, lo digo. Me llamó la atención que justo en su cabeza llevará algo horizontal y no llevará algo vertical, ¿no? Tratándose de la espiritualidad y de esta verticalidad que creo yo que marca el mundo espiritual. Otro de los artistas que también están interesados por poder presentar aquello que no se ve es Paul Klee. Paul Klee se interesa sobre todo por la potencia vibratoria del color, por la capacidad del color de emocionarnos, ¿no? De transmitirnos una serie de emociones o de vibraciones. Paul Klee, Paul Klee, él viaja, él tiene influencias de los impresionistas, de los expresionistas, del cubismo. Él viaja en 1914 a Túnez y allí tiene una epifanía, ¿no? En la que dice: el color me posee, no tengo necesidad de perseguirlo, sé que me posee para siempre. El color y yo somos una sola cosa, yo soy pintor. ¿Vale? Es donde ahí él se reconoce a sí mismo a través de esta experiencia de carácter espiritual. Entonces, con esto, con esta, digamos, epifanía, con este suceder, algo que le sucede, me parece que es bastante interesante de tener en cuenta en estos artistas, porque normalmente sucede así, ¿no? O sea, no es algo que uno decide racionalmente: voy a ser pintor, voy a ser escultor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que normalmente surge de una necesidad interior del artista, ¿no? Comentan muchos artistas lo hago por una necesidad interior, no porque, o sea, aunque no me lo mire nadie, yo lo voy a seguir haciendo porque necesito seguir haciéndolo, ¿no? Y no es justo ni para relajarse ni nada, eso simplemente porque hay esa necesidad de expresar, y yo creo que es una necesidad de expresar aquello que se siente, ¿no? Es algo que la doctora Mapi Rivera, en un libro muy interesante que tiene, El sentido luminoso de la luz, explica cómo, o comenta como cuerpo de percepción, ¿no? Ella cataloga, o sea, hace una diferenciación entre tres cuerpos o tres niveles, ¿no? De conocimiento. Uno es el cuerpo de percepción, en el cual uno se da cuenta de que percibe sensaciones, ¿no? Que necesita expresar de una manera, entre comillas, que no es la convencional. Otro es el cuerpo del saber, ¿no? Es cuando un poco, bueno, después lo comentaré con las otras dos artistas, pero es un poco cuando uno se pregunta ¿por qué tengo estas percepciones, ¿no? Como dice Klee, o como siente él, ¿no? Esto de dónde viene, de dónde ha salido, ¿no? Entonces uno empieza a indagar. En este indagar también los artistas los artistas abstractos de la abstracción, en esta búsqueda hacia lo espiritual, a ese querer mostrar la esencia del mundo, de lo que uno ve,
digamos, se acercan a corrientes como la teosofía y la antroposofía, sobre todo estas dos corrientes, ¿no? Para un poco ubicarse en ese campo en el que están. No sé si conocéis un poco la antroposofía, la teosofía, ¿no? Un poco la teosofía, lo defino así como muy rápidamente, te propone que las religiones surgieron a partir de una enseñanza común, ¿vale? Elena Blavatsky, ella intenta hacer como una recopilación de todas las religiones para decir que en realidad todos estamos diciendo lo mismo, lo que pasa que cada uno de una manera y en un sitio. Entonces ella intenta recopilarlo y, aparte de recopilarlo, unirlo con la ciencia y con la filosofía, es decir, todo es uno, que al fin y al cabo es lo que quiere decir ella. El universo es uno, que se manifiesta de diferentes maneras, pero solo es un universo. Y nosotros, o sea, no solo que todo es un universo, sino que todo es una única unidad, ¿no? Y nosotros, como parte de ese universo, estamos resonando con esta unidad constantemente. Rudolf Steiner, que estuvo vinculado con la teosofía, se separa de la teosofía porque él quería que este contenido fuera tratado de carácter más científico. Entonces él se acerca a las ciencias naturales con el objetivo de llegar a la supraconsciencia, es decir, a un conocimiento que va más allá del análisis visual y categórico que conocemos de las ciencias naturales, ¿no? Entonces la supraconsciencia es como, bueno, ¿qué es la supraconsciencia, no? ¿Qué será? ¿Alguien? He encontrado muchas definiciones de la supraconsciencia, ¿no? Por ejemplo, Carl Jung define este arrebato, entre comillas, a veces de carácter místico del artista, lo atribuye a la supraconsciencia, ¿no? Es como una conciencia, es como un nivel de la existencia que está en otro plano, que siempre interpretamos que es un plano superior. Entonces él lo que busca es llegar a este conocimiento y se pregunta ¿y cómo llegó a este conocimiento? Entonces, llegando con lo que había dicho la doctora Mapi, dice, pues, bueno, puede llegar a través de los sentidos, porque los sentidos al final ya al principio, ¿no? Son los que son nuestras puertas de conocimiento del mundo, ¿no? Nosotros sabemos cómo son las cosas porque las tocamos, porque las vemos, porque las oímos, ¿no? Es decir, por todo, porque las saboreamos, ¿no? Por todo, y porque todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel es una película de sensorialidad, ¿no? Es una película tiene células que recogen toda esta información del mundo. Y bueno, como tiene él piensa que es así, pues se dirige a las artes, ¿no? Entonces, pues esto tendrá que ser a partir de las artes. Estudia, Steiner se bebe mucho, se nutre mucho de las teorías de Goethe, ¿vale? Sobre la metamorfosis de las plantas y sobre la teoría del color que había ya desarrollado anteriormente, y el cual dice, Goethe, dice, el arte es una manifestación de las leyes ocultas de la naturaleza, las que de otro modo jamás se manifestarían. Muy interesante porque, claro, es el arte el que nos está manifestando aparte de diferentes expresiones artísticas. Yo estoy tratando la pictórica, pero claro, hay muchas más, ¿no? Esos conocimientos del mundo o de otro nivel del mundo que nosotros desconocemos y que ellos nos permiten, nos invitan con sus obras a adentrarnos en ellos. Vale, entonces, claro, como he comentado anteriormente, todo esto necesita de
este nuevo lenguaje, de este nuevo estudio, y ya había sido Galileo Galilei en el siglo XVII el que había comentado, había citado lo que voy a leer ahora, porque me parece una cita muy interesante. Dice: la filosofía natural está escrita en ese grandioso libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Me parece que es muy importante porque nosotros tenemos un lenguaje, es el lenguaje escrito, el cual no tiene una referencia, o sea, nace el lenguaje, la escritura nace a través de la imagen, pero luego finalmente se desvincula de la imagen. Entonces ya es como que esto representa lo otro, pero no tiene una vinculación en forma, ¿no? Y es lo que empezarán a trabajar estos artistas, como he comentado antes, Kandinsky, y luego también este autor que tengo aquí, que es Paul Klee. Paul Klee, él también, esta diapositiva, he dicho antes que tiene influencias del expresionismo, del cubismo. En esta obra sí que se ve muy claramente esa influencia cubista, ¿no? Por esta mitad del rostro que parece que está de perfil, este rostro que está de frente, ¿no? Pero a él lo que principalmente le interesa, lo que más le interesa, es las fuerzas creativas de la naturaleza. Él es profesor en la escuela alemana de la Bauhaus, y durante este tiempo de la Bauhaus se dedica, bueno, durante todo el tiempo que empieza con la obra que está primero, que he comentado de Túnez, ¿no? Donde él quiere empezar a explorar el color, se dedica a hacer multitud de estudios de la naturaleza. Tiene muchos cuadernos, hay una página web donde está recopilado todos los estudios que hace Paul Klee, que es muy interesante, lo que pasa que está en alemán. Y bueno, pues aquí vemos algunas de las formas que ya forman parte de ese lenguaje de la geometría y que han formado parte durante toda la historia, ¿no? Que es como la lemniscata, ¿no? Este símbolo del infinito, de ese constante fluir, el símbolo, esta imagen de la espiral, ¿no? Representado, no sé si se ven, hay unas pequeñitas hojas, ¿no? Que van creciendo, ¿no? Entonces él observa en esa naturaleza, en la naturaleza, esos movimientos, porque en realidad si nosotros nos fijamos en la naturaleza, en las plantas, las flores, etcétera, etcétera, tienen unos movimientos energéticos y una estructura geométrica. Ya podemos a partir de ahí adentrarnos en este mundo. La tercera imagen serían estudios de color. Aquí se ve un poco este interés por el crecimiento en la naturaleza, que a mí me parece que es muy interesante porque en ese intento de llegar a esos mundos supersensibles, a ese conocimiento sensorial y superior, tenemos para mí una gran maestra que es la naturaleza, donde podemos ir a observar y ver y tomarla como referente, ¿no? En esta obra, que es una obra muy sencilla, pero que creo que lo resume bastante bien, vemos ese interés por Klee, por este desarrollo, la semilla, las hojas, llega aquí y parece que empieza la flor, ¿no? O sea, sería como la semilla, la parte de la pelvis, el tallo como nuestra columna vertebral, nuestro canal energético, estas hojas como expresión, siempre se relaciona esta flor ya en la zona del corazón, ¿no? Como esa apertura del corazón, para que, me parece curioso que justo en esta obra tenga aquí un pájaro, ¿no? Es como para que entre
esa información. Él era muy consciente, él no estaba interesado en ninguna teoría, ni de la antroposofía, ni de la teosofía, ni nada. Él le interesaba experimentarlo y él consideraba que el artista debía de ser como un tronco a través del cual la energía circula, ¿no? Y es esa circulación energética la que le da, le aporta esa, entre comillas, información o expresión, ¿no? Es decir, es como que la obra no acaba de salir, él dice, el artista en realidad no es nadie, ¿no? Es solo que le pasa a través de él y él lo plasma, ¿no? Tiene una cita así que quería comentarla, que él le decía a sus alumnos: sigue los caminos de la creación natural, el devenir, el funcionamiento de las formas. Entonces, tal vez, partiendo de la naturaleza, lograrás formas propias y algún día incluso llegarás a ser como la naturaleza y empezarás a crear, ¿no? Entonces yo por esto creo que el arte está básicamente vinculado con la espiritualidad, y creo que el arte, bueno, esto lo comenta Mapi Rivera y a mí me parece que es cierto, que el arte genuino nace de esta inspiración, entre comillas, espiritual, ¿no? De este, digamos, también sabemos todos que los artistas son como muy entregados, ¿no? El artista, o sea, siempre, no es como otras profesiones donde hay una serie de ítems, ¿no? El artista se entrega a esta percepción y a este conocimiento y a esta realización de la obra, ¿no? Al lado vemos otra imagen también donde ya no hace referencia a las formas no son orgánicas, sino que son triángulos, cuadrados, y como de la oscuridad, ¿no? Igual que nacemos nosotros, que venimos de la oscuridad y vamos creciendo hacia la luz. Esta es una de sus obras de 1925. A mí está así un poco irónico, esta cita dice que un pintor no debe pintar lo que ve, sino lo que verá. Me hace gracia porque en realidad hoy día lo que estamos viendo es esto. Es decir, estamos siempre con la pantalla, con los píxeles, ¿no? Y con esta abstracción de la realidad constante y cada vez más, ¿no? Me gusta esa transmisión. Bueno, no me quiero así como, no sé si voy... En estas obras también sigue estudiando el color, esas capas, esos niveles, esa profundidad. En la imagen, dice arquitectura de los niveles, en la imagen de la derecha vemos cómo esas capas son ascendentes. Aquí vemos el estudio del movimiento de descenso, de ascenso, movimiento horizontal. Son los movimientos, digamos, básicos, la traslación, ¿no? Esto que acabo de decir de la traslación también es algo que se comenta en el campo artístico, ¿no? Dice, cuando esa fuerza te toma, ¿no? O sea, tú dejas de ser tú para ser otra cosa, digamos, que te ha ocupado, ¿no? Y a través de la cual tú trabajas. El movimiento, otra vez, el movimiento en espiral, pues, el movimiento, crecimiento y geometría. Volvemos a ver en las rosas de la derecha que sí que es esa forma de espiral concéntrica, ¿no? Que digamos que luego se desplegará y formará la rosa, pero en esta de la izquierda, de una manera un poco vaga, sí que ya se muestran estas dos fuerzas concéntrica y excéntrica de la naturaleza. La rotación es, o sea, la rotación de la Tierra, ¿no? O sea, en sentido horario y antihorario. La energía sube y baja, ¿no? Baja en sentido horario y sube en sentido antihorario. Son los polos: negativo de la Tierra, oscuridad, y positivo del cielo, ¿no? Electricidad, magnetismo, está todo, digamos que vinculado. Aquí también hay un estudio un poco, pues, se nota que son los inicios de la abstracción, donde ya no representa
ese concepto, sino que intenta pues, dibujar el movimiento, ¿no? Y el crecimiento de la flor a través de geometría. Y esta ya es como una de sus obras más posteriores, en la que ya vemos cuál es el lenguaje de Klee a través del color, de la forma, el cuadrado, el triángulo, el círculo, la representación constante de la forma, de la luz. Piet Mondrian es el siguiente artista que quería mostrar. Y la matriz cósmica. Yo me imagino que a todos os suena este tipo de obra, ¿no? Es algo que lo vemos porque se extendió hasta el campo del diseño, de los muebles, de los vestidos, o sea, está en todo, ¿no? En todas partes. Mondrian es uno de los primeros artistas que yo descubrí que tenía relación con la espiritualidad y no sé, como que me sorprendió su evolución. Bueno, aquí él mismo dice: el intelecto confunde la intuición, creo que lo sabemos todos, ¿no? Empiezas a darle vueltas y vueltas a una cosa y al final no sabes ya ni en qué cosa estás. No te dejas llevar por tu propia intuición, por tu propia percepción, porque al fin y al cabo la verdad no la tiene nadie, es lo que uno es bueno para uno. No, a lo mejor no es bueno para otro, pero la posición del artista es humilde, él es esencialmente un canal. Otra vez, él mismo, o sea, no es algo que alguien ha pensado que podría, es que él mismo lo reconoce. El arte es el camino para el ser espiritual. Mondrian sí que está muy en contacto con Steiner, lo admira muchísimo, aunque él le manda sus trabajos y Steiner nunca le contestó, ¿no? Porque en fin, Steiner estaba en la línea de Kandinsky, le gustaba ese análisis más formal. Volvemos a encontrar el estudio de las flores, ¿no? El estudio de la naturaleza, de las formas de la naturaleza. A mí esto me recuerda un poco a la pintura Sumier, a la pintura china, ¿no? A la pintura de tinta, ¿no? Pues en la cual el crisantemo es una de las flores que más se trabaja para trabajar el gesto, en establecer una conexión con el corazón, ¿no? Pues es un poco la teoría de ellos. Y después él ya se pone a estudiar el elemento que llevará a Kandinsky a la abstracción es el árbol, ¿no? Esta es una representación donde vemos que claramente todos son verticales, ¿no? Las verticales de los árboles y las horizontales del suelo. Y él lo intenta representar porque claramente se ve que árboles azules, bueno, están estos eucaliptos multicolores, pero otra de sus obras donde ya vemos cómo empiezan, ¿no? Estos árboles, cómo empieza a definirse esa cuadrícula que luego posteriormente será el lenguaje de Mondrian. Aquí vemos este árbol con estos trazos rojos, ¿no? Como esa savia, esa energía que va pasando por el tronco, como nos decía Paul Klee anteriormente. Y vamos viendo cómo, no me detengo mucho, pero vamos viendo cómo progresivamente la realidad se desdibuja y solo son formas. Llegamos a esta obra, Muelle y Océano, que es la que finalmente marcará su evolución, porque aquí ya hay una síntesis muy grande. Se llama Muelle y Océano, pero yo sigo viendo un árbol, porque si os fijáis por aquí, ahí está este tronco, que podría ser un muelle, ¿no? Y esto de aquí podría ser un océano, ¿no? Y todo este espacio libre, ¿no? Sí que hay una densidad de formas, hay un estudio de la percepción, de cómo percibimos. Y bueno, claro, yo pensé, se llama muelle y océano, y yo veo un árbol, igual por el que acabo de ver árboles antes, ¿no? Y pensé, claro, es que es un adentrarse en el corazón y un subir hacia arriba, ¿no? O sea, tiene que ver con la vertical, pero también tiene que ver con la profundidad.
va desdibujándose, empiezan a aparecer estas líneas negras, ¿no? Que todavía parece que aquí hay como un árbol, pero cada vez la forma se desdibuja. En esta ya solo hay planos de color, ¿no? Es decir, el color como vibración, aparece el negro, y aquí ya tenemos un poco la obra que todos conocemos de Mondrian, ¿no? En la cual lo que predomina son las líneas negras, digo, casi siempre son negras, excepto en la etapa de Nueva York, son líneas negras, y él solo dibuja horizontales y verticales. Es su aportación, o sea, él solo ve la horizontal y la vertical, que es un poco esa conexión con el cielo y con la tierra, con los iguales, ¿no? Utiliza simplemente 3 colores primarios, como es el azul, el rojo, el amarillo y el blanco y el negro. Ya él va a lo primario, quiere representar la esencia del mundo y entonces se va a lo más esencial. Yo voy a irme a lo más, no es como si dijéramos, es que se va a lo más fácil, ¿no? Dice, me voy a lo más esencial, porque a veces ir a lo más esencial es el lugar desde el cual puedo empezar a construir otro lenguaje, ¿no? Desvinculándome del anterior. Esta es una obra, él al final después de la Segunda Guerra Mundial, migra a Estados Unidos, allí queda fascinado también por la música. Hoy los 3 autores, Klee también era músico, estaban muy influenciados por la música y yo creo que ellos tenían bastante claro que la vibración sonora y la vibración del color, por decirlo de alguna manera, son lo mismo, lo que pasa es que el medio de emisión es diferente. Y en esta última etapa, 1942, ya vemos cómo las formas empiezan a tener profundidad. Es decir, esta matriz cósmica que todos un poco, bueno, no sé si todos conocemos, existe, la Tierra tiene una matriz cósmica, ¿no? Que tiene la misma forma que los domos que vemos por aquí, que está estructurada en hexágonos y pentágonos, ¿no? Esto es lo que se conoce hoy día. Pues él estaba en esa búsqueda y en su búsqueda encuentra que hay una cuadrícula, ¿no? También hemos visto que Kandinsky tiene una cuadrícula y hemos visto que Paul Klee lo hace todo a cuadraditos. En realidad están intuyendo, no hay una percepción de ese conocimiento, pero no hay una comunicación desde mi punto de vista, ¿no? Yo pienso que ellos lo perciben, pero no establecen una comunicación con algo que está más arriba, con otro plano de la existencia que está más arriba. En este punto llegamos a Hilma af Klint, la cual es considerada hoy día la primera artista en realizar una obra de carácter artístico, porque Kandinsky la realizó en 1910, en 1907 ya había realizado obras de carácter artístico, y Hilma af Klint, de la unidad de todo lo que existe, ya es una artista que, igual que la siguiente artista, Emma Kunz, ya, digamos, son artistas. Bueno, Hilma se considera artista, Emma Kunz nunca se considera ni siquiera artista, ¿no? Ya lo que están buscando en el arte es una comunicación con un plano superior y, digamos, la buscan activamente. No la buscan a través del conocimiento intelectual, sino a través de otras prácticas. Ella es de una familia adinerada, ¿no? Su padre es almirante, ella es sueca, tiene una buena formación, va a la escuela, también es educada en astronomía, es decir, tiene mucho conocimiento de carácter también científico. Ella estudia Bellas Artes, es una de las primeras mujeres en su país en estudiar Bellas Artes, como vemos, ella es una buena artista, es decir, ella se gana la vida pintando retratos porque parece ser que tiene una facilidad de captar
esencia de las personas. También volvemos otra vez a lo mismo, lo repito un poco porque me parece que es bastante importante volver la mirada hacia la naturaleza, hacia algo que está a nuestro lado para poder captar esa energía, porque a veces vamos a sitios, ¿no? O sea, o leemos mucho, pero por mucho leer uno no llega a sentir, puede llegar, pero, es decir, desarrollar esa percepción, esa observación, porque yo creo, por lo menos, esto es lo que yo he experimentado a partir de fotografía la naturaleza, ponerme a dibujar la naturaleza, ¿eh? Pues al final es como que de repente un día la naturaleza te dice cosas, no sé, está dando para salir o no, pero que empieza a hablarte, ¿no? Porque o sea, no porque la naturaleza hable palabras o tú te las imagines, sino porque tú empiezas a entender ese lenguaje que es el de la vibración. Entonces, también lo dicen muchos autores en este camino de la espiritualidad, ¿no? Porque aquí tenemos como, digamos, muchas posibilidades de acceder a hoy día hay muchísimas posibilidades. Entonces, ¿qué quería decir? Bueno, me perdí, da igual. Será porque tengo que continuar con esto. Ella realiza estos estudios, entonces en su vida, esto también es algo, yo digo, aquí no me pasa, es algo que caracteriza a estos artistas, que en su vida de repente parece, hay un suceso, ¿no? Como Klick, que tiene esta epifanía, como Kandinsky, que ve, o sea, el cuadro ¿vale? de Monet, o escucha este concierto y, no sé, de repente algo en ellos sucede tanto interiormente como exteriormente. En el caso de Hilma, lo que pasa es que su hermana, cuando Hilma tiene 18 años, muere. Entonces, esta añoranza de la hermana es lo que le hace, ella, yo creo que ya sentía que tenía una cierta percepción, ¿no? Pero lo que bueno, tenía interés por la vida espiritual, y la muerte de su hermana pues hace que ella se interese más por la espiritualidad, porque tiene ese deseo de volver a conectar con su hermana. Entonces ella frecuenta o forma parte de una sociedad que se llama Edelweiss, que bueno, pues tratan temas de teosofía, de espiritualidad, ¿vale? Y allí conoce a otras 4 compañeras con las cuales posteriormente formará el grupo de las 5. ¿Vale? Me gustaría nombrarlas, ¿no? Un poco por respeto a ellas, ¿no? Anna Kassel, Cornelia Cederberg, Sigrid Hetman, Matilda Nilsson y ella misma, Hilma Klick, forman un grupo de 5 mujeres que están interesadas con esta espiritualidad y hacen una serie de encuentros periódicos y de carácter muy metódico para conectar con fuerzas espirituales, ¿no? Entonces cada una de ellas, bueno, pues en estas sesiones de espiritismo, por decirlo así, ellas pues, primero empiezan con una meditación, una oración, un poco pues, como digamos entrar en contexto y bueno, parece que conectan con una serie de maestros, los nombres cuales ellas dicen Gregor, Clemens, Mariel, Agnes, Ananda, o sea, una serie de maestros que les transmiten una serie de conocimientos. Normalmente esta transmisión es a través del dibujo automático, ¿vale? Estamos en 1907, los surrealistas todavía no habían empezado con el dibujo, con la escritura automática, pero ellas sí, ¿no? Yo creo que a veces, ¿no? La historia no pone las cosas en el sitio correcto. Y bueno, son dibujos automáticos que se hacen. Ellas tienen unos libros donde documentan en sus libros cada sesión, quién canaliza la sesión, qué se ha dicho, qué se ha dibujado, o sea, son súper metódicas. Es decir, que
No es así como un encuentro de vamos a ver, ¿no? Y empiezan a recibir información sobre diferentes temas, ¿no? Pues por ejemplo el surgimiento caótico del universo, ¿no? Vemos aquí esta espiral, ¿no? Que es la espiral áurea, o nos podría recordar a la galaxia, ¿no? A la Vía Láctea. Aquí también se hace referencia a esa espiral, pero esa espiral ya pues está empezando a conforma una flor de 5 pétalos, aparecen unas raíces, es decir, hay una transmisión sobre esa evolución creativa, esa relación a la naturaleza. Aquí tengo anotado también el equilibrio entre el poder masculino y femenino, la dualidad, el amor como poder divino, el símbolo del hombre perfecto o del ser humano perfecto, la evolución divina, y esos temas se transmiten a través de imágenes de este tipo, como el caracol, la rosa, la naturaleza, imágenes botánicas. Puesto solo un poco algunas, vemos también, por ejemplo, este caracol, no sé muy bien por ejemplo, pero también está seccionado como si fuera en etapas. En fin, todas estas obras, estos trabajos, ellas estuvieron 10 años realizando estas sesiones, y creo que es en 1906, el 1 de enero de 1906, que aquí me sorprende un poco la exactitud de la fecha, Gilma recibe una petición de uno de los maestros para realizar un encargo. Ella, sin saber la petición, pues ya acepta el encargo, y el encargo trata de las pinturas para el templo. El año siguiente, antes de realizar el año siguiente al encargo, o sea, durante todo el 1906, lo que recibe no son las pinturas, sino unas instrucciones de qué tipo de vida debe llevar. O sea, cómo debe un poco trabajar, es decir, se trabaja su cuerpo. Hace ayunos, hace meditaciones, ella es vegetariana, es decir, hay una serie de pasos, ¿no? Hay una serie de elementos que sí que es importante tener en cuenta si uno quiere adentrarse en mundos más sutiles. Yo lo veo bastante claro. Si tú quieres subir a un plano más ligero, por decirlo de una manera, pues tienes que subir ligero. Y no me refiero al volumen, me refiero a veces al volumen mental, que está muy lleno, esto de aquí arriba. Entonces, con esta cantidad de volumen mental no podemos subir hacia arriba, y claro, es que todo no empieza para abajo, ¿no? A esa mala alimentación, a esa falta de meditación. Es decir, ¿cómo vas a acceder a un plano superior si tú ni siquiera miras en tu interior? O sea, si no hay una meditación, un centrarte en tu propio eje, pues no es posible entrar a esto. Y esta yo sí que creo que es la diferencia que cabría remarcar entre estas dos artistas, que además, curiosamente, son dos mujeres, ¿no? Como Gilma y Edma, y los artistas anteriores, que también me parecen muy importantes, ¿no? Hay muchos más, porque ellos inician un camino, ¿no? Los caminos se tienen que iniciar, no es que los caminos, ¿no? Y aquí lo hacen visible. Entonces ella pasa el siguiente año con este tipo de vida y empieza con esta serie de obras. Las primeras obras hablan de este caos primordial, de estas dos espirales que cada una gira hacia un lado, es decir, estos dos polos energéticos, hacia esa vertical, hacia ese ascender y descender de la energía. Y esto ya lo quería mostrar así, esta panorámica son las pinturas, estos son los 10 grandes de las pinturas para el templo. Ella en 1907 hace 111 obras, es decir, creo que sale como a 3 obras por día, a 3 días por obra,
y quería que se viera un poco la magnitud, porque son obras grandes. En aquella época, hoy ya hay muchísimo, pero en aquella época nadie pintaba, ni siquiera Kandinsky ni nada, pintaban obras de este tamaño, que ella además las hace a escondidas. Esto no lo he comentado. Como ella visita a Steiner, que lo conoce en 1908, y ella percibe que tienen cosas en común, lo invita a su estudio. Steiner la visita, pero claro, Steiner rechaza esta mediuminidad, ¿no? O sea, le dice que su conocimiento tiene que ser más formal, ¿no? O sea, como más... en realidad no sé muy bien qué querría decir, porque si él defendía cosas un poco contradictorias. Entonces, ella realiza, he puesto estas algunas, porque claro, tiene 111 de la primera etapa, tiene un parón, creo que son de 5 años, donde cuida a su madre enferma, y luego continúa en la segunda etapa. En la primera etapa, dice: los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin ningún dibujo preliminar y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé de forma rápida y segura, sin cambiar una sola pincelada. Pues es un poquito interesante, ¿no? Porque son obras grandes y porque lo normal es hacer un boceto o algo, ¿no? A preparar la obra, esbozármela, ¿no? Y ella, digamos que es guiada y, bueno, sí que es cierto que ella tiene una buena formación y ya es en sí misma una buena retratista, paisajista, es decir, tiene un trazo fluido. Los 10 mayores de estas pinturas para el templo, lo que representan es las etapas de la vida. Esta primera nos hace referencia a la infancia, aparece en azul, ¿no? Es un color como más limpio, más luminoso, aparece el rosa, el azul, estos dos, y el amarillo. Bueno, no sé si las he puesto todas, pero esta segunda también hace referencia a la infancia. Fijaros que aquí solo vemos como una especie, para mí es como un núcleo, ¿no? Ella luego trabaja con los átomos también, como un núcleo donde hay dos elementos, ¿no? Está trabajando la infancia. Pues en esta segunda imagen ya vemos, aquí sí que vemos en estas artistas que tienen una vinculación con la geometría sagrada. No lo digo porque Mariló antes en la presentación lo ha comentado, y a mí me gusta más llamarle geometría evolutiva, porque es evidente que la geometría sagrada no es que existe, ha existido toda la vida, está registrada en todas las civilizaciones, me parece que se conocen, y es un poco la matriz del universo. Pero claro, el universo no está todo el tiempo parado, el universo está todo el tiempo en movimiento. Hay una evolución, hay unos ciclos, es decir, hay un movimiento. Entonces, trabajar ese movimiento es trabajar esa evolución, ¿no? Aunque es como luego lo dice Emma, la matriz es una, pero depende de donde mires, ¿no? Pues también es cierto, ¿no? Coges un cubo, si lo miras así es un cajón, si lo miras de un vértice es un hexágono, y depende de cómo lo mires vas a ver una cosa u otra, ¿no? Entonces aquí sí que se ve este 2, este 3, este 4, ¿no? Sí que hay una evolución de esa forma que no se puede empezar a recordar, entre comillas, bueno, aquí en estas dos imágenes, ¿no? Esta intersección, ¿no? Sabes si Capistis es simplemente como un gesto, ¿no? Ella tampoco utiliza ni reglas ni nada. La juventud, aparece el tema de la espiral. Yo creo que la juventud es una espiral, ¿no? O vas hacia arriba o vas hacia abajo, pero es un poco el lugar donde se desarrolla y se desenvuelve, y donde aquello es una locura, hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿no? O sea, lo digo así por no determinar demasiado con las palabras, ¿no? Vemos aquí, pues yo he comentado la flor de la vida,
pues está aquí, porque en realidad esto podría, entre comillas, ser una flor de la vida. ¿Por qué? Porque tiene todos los colores primarios y secundarios, porque están juntas, aunque es cierto que no acaba de serlo, pero... Bueno, luego también ella, en esta primera fase que trabaja así, recibe letras, escribe letras, las letras que parece ser que más aparecen es la U y la W, que U significa, parece ser que hace referencia a lo espiritual, y W a lo material. Pues a mí me llama la atención que posteriormente en Emma, la W se convierte en M y se gira. Yo digo, fíjate, curioso, ¿no? Los 10 mayores, la adultez, ¿no? El pentágono, ¿no? También como que vamos subiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Yo el pentágono, o sea, siempre me lo sitúo como entre el corazón, el plexo solar, porque es el lugar, el 5, son los 5 sentidos, ¿no? Y tiene que ver, entre otras muchas cosas, con esto, ¿no? Con la adultez, con el tomar conciencia de las cosas. Otra vez vuelve la adultez, continúo. Y esta, por ejemplo, que es la número 9, la edad adulta, pues vemos cómo esa forma se va simplificando, va cayendo y acaba convirtiéndose de nuevo en una semilla que vuelve al suelo, ¿no? También hay un paralelismo en ese desarrollo de la naturaleza, desarrollo creativo, desarrollo de la vida, porque al final todos estamos hablando de lo mismo, que es de la creación. Y esta será su última imagen. Vale, estas son las obras para el altar. Este templo tenía una forma espiral, ¿no? Este tenía una forma así en espiral, o ella tenía diseñado el templo. Se le mostró cómo debía ser el templo y era como una espiral que ascendía y descendía. Curiosamente, una de las primeras exposiciones que se hizo de Hilma Flynn fue en el Guggenheim en Nueva York, que sí tiene esta forma circular y en espiral, ¿no? Que, bueno, pues es gracioso cómo finalmente a lo mejor ella visualizó algo que ella pensaba que lo iba a hacer, pero ya lo hicieron luego. Se estaba ya adelantándose muchísimo. En esta pieza pues sí que vemos cómo hay un descenso, una luz. Yo creo que hace claramente alusión a la luz, porque se ven los 3 colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Luego ya cómo se van mezclando esa escala de color, ¿no? Y aquí ahí veis cómo va ascendiendo esa energía. Y en esta otra, pues tendríamos una visión, en vez de frontal, que es la que estamos teniendo ahora, tendremos una visión cenital. A mí esa es una imagen que me resuena mucho, ¿no? De que las cosas hay que verlas de frente, pero también hay que verlas de arriba, para saber cómo es el mapa, ¿no? Hay que alejarse a veces un poco para saber cómo es ese contexto. El árbol de conocimiento es otra de las obras que a mí también tiene varios, me gusta mucho, vuelve a hacer referencia, si lo miramos con nuestro cuerpo, a nuestra columna vertebral, a ese ascender, ¿no? De la Kundalini, de esas 2 energías, estos círculos que en realidad, si fuéramos capaces de verlos desde arriba, sí que conforman la flor de la vida, porque la flor de la vida son unas esferas, ¿no? Depende de dónde las mires, y ya las representa como secciones, como círculos, ¿no? Que van enlazando y ascendiendo. Una ubicación, que es el 4, un corazón, un ubicarse en el corazón para poder ascender todo esto. Otra versión, tiene diferentes versiones. Esta tiene varias, creo que principalmente 2. Se llama la paloma. Luego tiene otras que son cisnes, y aquí principalmente creo que cabe destacar 2 cosas. La representación de esta espiral áurea, ¿no? Este corazón que hay en el centro de esta esfera, que representa, o sea, es una espiral áurea. Si la midiéramos, veríamos, bueno, no la midiéramos porque ella lo hacía a mano, pero es una espiral
áurea, y cuando tú coges un compás y dibujas estas dos energías desde mínimo 2, 3 puntos o ya, lo que te aparece en el centro son corazones. Es decir, el amor en realidad te lo dicen de palabra, es el movimiento en la vida, pues que es también la forma, ¿no?, de ir hacia afuera y volver a recoger. De aquí me quedo, del anterior, con el tema de la espiral áurea y de esta columna otra vez, donde asciende y desciende la energía desde ese centro. Se atribuye a esta columna un poco a la cadena del ADN, porque realmente yo lo veo, porque además luego tiene obras donde ella casi te las paso, perdón, aquí tenemos lo de los cisnes, ¿no? Otra de la polaridad, en el centro del cubo, estos dos cubos, ¿vale? Otra de lo mismo, pero quería llegar a esta, ¿no? Esta que parece como una sección de ese ADN, de ese, ¿no?, con esas bolitas, esas líneas que luego posteriormente ella sintetiza de esta manera, ¿no?, con estos cubos, porque, bueno, lo que he dicho antes, el cubo, el hexágono, empiezas a trabajar con estas formas y te das cuenta que no puede ser, que está todo ahí. Y a ver, lo voy a probar de otra manera, lo vuelvo de otra manera, vuelves y siempre aparece lo mismo. O sea, el punto de vista de un mundo, Miguel. Esta luz superior, esta oscuridad, ¿no?, este fluir. Es decir, también la espiral de la cadena del ADN, a ver, aquí no he contado, pero sí que sería como la intersección de las circunferencias de la pero tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, 6 secciones. Bueno, no, es que yo nunca se me voy contando cosas, pero será muy largo. La siguiente artista, que se llama Kunz, ella en sí misma nunca se consideró artista. Ella, desde, digamos, de los 18 años tiene conciencia de que tiene percepción, o sea, que tiene visión. Bueno, lo que no he dicho de Hilma Flynn es que ella, los primeros dibujos fueron dictados, que yo lo digo así, son dictados, ¿no?, automático, dibujo automático, pero la segunda etapa de los cuadros para el templo, ella ya tiene esa clarividencia y no sé si clariaudiencia. Ella visualiza las imágenes y también visualiza es decir, lo que hemos hablado antes, también se necesita un proceso, el cuerpo también, pues como en todo, ¿no?, necesitas una cierta, entre comillas, disciplina, práctica, aprendizaje, ¿no?, un poco entrar en ese terreno. Bueno, continúo con Emma Kunz. Emma Kunz, ella, como he comentado antes, bueno, ella nace en Suiza en 1892. Son artistas que más o menos todos están por la misma época, todos son contemporáneos. Ella nace en una familia de tejedores, o sea, sus padres tejían. Esto también me hace gracia, ¿no?, porque digo, es que luego ella lo que va a hacer va a ser tejer, pero con líneas de luz, ¿no? En vez de tejer tejidos de ropa, pues teje con esas líneas de luz. Ella, sus primeros dibujos los empieza a hacer cuando tiene 19 años, un año después de que su padre se suicidara, con lo cual también volvemos a encontrar ese elemento de un suceso, entre comillas, traumático, o que por lo menos deja una impresión, ¿no? Porque yo creo que al final el tema es este, que todo, o sea, hay sucesos que nos dejan más impresión que otros. Y sus primeras incursiones en este mundo espiritual es a través de la radiestesia.
ella va con una amiga por el campo, pues buscando las radiaciones de la Tierra. Digamos, yo lo veo casi como un juego, ¿no? Yo me imagino como de pequeña jugando con el péndulo por allí y viendo a ver por aquí y por allá por dónde van las venas de, ¿no? Por dónde van las venas de agua, pues, en fin. Y bueno, ella continúa, bueno, muestro este péndulo y esta tablita de madera con esta V en la parte superior y esta cruz, porque es la que utilizará ella para realizar sus trabajos. Ella viene de... Ella no ha estudiado nada de arte, a ella le gustaba la naturaleza. Bueno, de hecho, se dice que ella posiblemente nunca leyó ningún libro, porque en su casa solo se encontró un libro de botánica y parece ser que la documentación que hay, o sea, toda la documentación que hay de Macuns es de los comentarios de la gente del pueblo, porque ella no deja escrito absolutamente nada. No, se niega a que la gente registre lo que dice, no... bueno, esto que estaba diciendo, ella viene de estudiar naturopatía, le gusta el mundo de las plantas, tiene capacidades sanadoras y empieza pues también a hacer estos dibujos que ella pues de alguna manera recibe o percibe, como ella trabaja con el péndulo, pues estos dibujos nacen aparte, o sea, el dictado automático, el automatismo anterior, pues se traduce ahora en una utilización del péndulo como medio para trazar los dibujos, ¿no? He querido poner esta primera imagen para un poco anclar otra vez en la naturaleza. Ella también cultiva sus propias plantas, realiza sus propios tintes para curar a sus pacientes. También empieza con esto, ¿vale? Flores como emanaciones de una vibración que dibujan un determinado patrón. Vemos que empieza a dibujarse el 4, ¿no? O sea, este eje vertical y este eje horizontal. Investiga en torno a la radiación y la vibración, ya lo he comentado. Esto es un dibujo que realiza ella, que a mí me llama mucho la atención porque me recuerda a una técnica que hay que se llama cromatografía, que es para un poco... es una técnica que se utiliza para el análisis de suelos en biodinámica, en la agricultura biodinámica, que viene de Steiner también, y en ella tú puedes, o sea, a través de un proceso también luminoso, entre comillas, hay una imprimación del papel con nitrato de plata que cuando entra en contacto con la sustancia tierra, lo que tú quieras que vayas a analizar, hay una reacción, pero no es una reacción de los fotones de nitrato de plata, ¿no? Entonces aparecen una serie de colores que tienen mucho que ver con esto. Bueno, pues ella empieza haciendo dibujos de este tipo. ¿Cómo trabaja ella? Ella trabaja con papeles cuadriculados, son con cuadrículas de más o menos metro por metro, y ella utiliza el péndulo y el péndulo le va marcando los puntos principales, las líneas principales, y ella, claro, durante el tiempo le pasa lo mismo que a Hillman, que empieza a desarrollar esa visión. Claro, cuando ya has visto, digamos, 50 veces un cuadrado y lo has utilizado para una determinada sanación, pues al final ya sabes que ese tipo de formas son para trabajar este tipo de cosas. Y va evolucionando. Uno de los descubrimientos que hace ella, justo por lo que habíamos dicho del estudio de la radiestesia, es una cantera que hay en Burenlos, que es una ciudad en Suiza donde ella acaba asentándose, y allí descubre un polvo que es el que ella denomina Ion A, que parece ser que tiene unas capacidades sanadoras por la cualidad del mineral, la cualidad energética del mineral. También parece ser, yo no he estado, pero me gustaría, lo tengo ahí apuntado, pero no, de momento no he llegado, que al entrar en la cueva también hay una progresión, ¿no? O sea que la vibración de toda la cantera, es una cantera, no es una cueva,
es al aire libre. La progresión, cuando vas entrando, vas notando diferentes vibraciones. Entonces, esto es lo que representa ella en este dibujo, ¿no? De una forma que de un 3, 4, es un 9, un eneágono, un polígono de 9 lados, donde vemos una energía que emana de la Tierra, que es la energía del Ion A, donde ella ubica 4 cuerpos. Un cuerpo físico representado por estos rayos verdes, ¿no? Que representan la materia, y fijaros que aquí hay una línea horizontal, ¿no? Como marcando la Tierra, el horizonte. Luego unos rayos azules que representan un cuerpo energético, unos rayos amarillos sería el estado, el cuerpo emocional, y unos rayos rojos el cuerpo mental y espiritual. Casi todos sus dibujos no están fechados, no tienen un número, la numeración es una numeración que se les ha puesto posteriormente. Ella trabaja con diferentes números. Me gustaría también comentar, antes de comentar las imágenes, que los números con los que, o sea, la forma que ella trabaja con sus pacientes, ella hace sanaciones a través de los dibujos. Es decir, cada dibujo que hace ella es como una especie de mapa corporal, mapa energético, mapa de la energía de la persona con la que trabaja, a la cual también le pasa el péndulo, ¿vale? Ella coloca, digamos, la plantilla cuadriculada entre la persona y ella, y a partir del péndulo, muchas veces a partir de dibujos, es decir, de patrones que ella ya tenía, empieza a utilizar el péndulo y a trabajar la energía de ese paciente. Parece ser que fue capaz de curar, o sea, que la gente la buscaba bastante. Ella no cobraba, me parece que no cobraba, la gente, pues claro, evidentemente, si te curan de una polio, pues estás muy agradecido, ¿no? No es que, digamos, son cosas... Entonces, ella trabaja mucho con el número 4, con el número 8, el número 4, como ese posicionamiento que estábamos hablando de la vertical y de la horizontal, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos, ¿no? Es decir, volvemos a 4. No me he querido extender porque en realidad solo comentando esto ya podríamos pasar toda una sesión que todos conocemos, a lo mejor de la medicina china, que tiene que ver con las estaciones, con los elementos, con los colores, con las etapas de la vida, etcétera, etcétera. Entonces ella aquí yo veo que es como uno de los primeros dibujos, una especie de síntesis donde está el cuadrado, tiene 2 direcciones, este cuadrado es no es un octógono realmente, si pusiéramos una línea creo que no nos daría una circunferencia completa, pero este octógono sí que es una línea completa, es decir, lo que está marcando es un fluir y un continuo, o sea, un continuo fluido. Estos son dibujos que ella va realizando a partir de cómo estamos hablando, y me detengo en este, que es uno de los dibujos que sí que lleva título, que se llama Vida después de la vida, el número 172, y en el cual ella un poco parece ser que describe este proceso de después de... me he saltado una diapositiva, de después de la vida, es decir, el dibujo me gusta más interpretarlo con lo que yo veo, porque claro, lees textos y cada uno pues cuenta lo que él ve, ¿no? Pero yo creo que en este dibujo sí que se ve como una bajada de energía clara que va al corazón, y yo por lo menos lo que yo sentía cuando estaba viendo este dibujo, o cuando lo veo, es como una energía que va como bajando, 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 es decir, es como si al nacer tuviéramos una energía superior, ¿no? Una energía, me refiero a la energía, a la vitalidad, ¿no? Que progresivamente va bajando hasta que llega a la Tierra, ¿no? Y nutre la Tierra. Y es una energía que se expande
y que, bueno, pues que forma esta trama que es el corazón. No voy a poder. El milagro de la vida emergente es simplemente hacer una anotación, porque estos dibujos lo que trazan es el desarrollo desde que el feto, ¿no? Es el desarrollo del feto, ¿no? Desde el principio hasta los 9 meses de gestación. Y aquí ella describe o ella predice, parece ser que ella predijo muchas cosas, algunas como por ejemplo la capa de ozono, la bomba atómica, etcétera, etcétera. Y ella dice que el hombre del siglo XXI va a tener 9 chakras, o sea, 3 bloques de 3 chakras cada uno, ¿no? Ya sabemos, siempre se habla de 7 chakras y luego hay muchos más o muchos más centros de energía en función como vayas hacia arriba. Este trabajo que sí que tiene algún poco de descripción, ¿no? Donde ella describe esos 3 cuerpos, físico, psíquico y energético, ¿no? O sea, pues puede servirnos como guía para el que quiera un poco estudiar su trabajo, para orientarnos dentro de lo que va. Aunque yo creo que aquí filosofía de la vida, pareja de humanos en el cosmos, ¿no? Pues aquí la energía femenina representada con el rojo, la masculina con la cruz, con el posicionamiento, con el azul, y la representación de la mujer, pero también porque se ven como los pechos, aquí en su vientre una figura de un niño invertido, que es la misma figura que vemos aquí, ¿no? Este niño invertido, que nace al mundo, que llega a la tierra y que tiene que realizar todo ese desarrollo, ese desarrollo para ir ascendiendo hacia otros niveles, planos de conocimiento. Estos dos, bueno, según lo que dice el texto, dice que representan 2 medias lunas que en sí forman otra vez la figura del corazón, ¿no? Que hemos visto antes, que es la figura que muestra la evolución de la vida, las 2 espirales, ¿no? Una ascendente, otra descendente, y esa conexión de estos 2 seres con un plano superior, ¿vale? Que va subiendo y que también desciende, es decir, lo que está un poco hablando es de la relación del ser humano con el cosmos y con planos más superiores. Y bueno, aquí he puesto en los dibujos de Emma Kunz, que he puesto una ampliación bastante ampliada sobre todo los dibujos finales. Tienen una base con muchísima grafía, donde también se describe que se dice, y yo lo creo, que lo que está trabajando Emma Kunz en realidad es con las cadenas del ADN. Ella lo que está trabajando es en un plano causal, es decir, en un plano muy superior, donde está esto que a veces yo he oído que se llama estrella álmica, ¿no? O sea, esta configuración que está en un plano superior, y desde esa configuración, porque ella trabaja de manera holística, es decir, trabaja con el alma de las personas, considera que la enfermedad física tiene que ver también con el alma, o sea, está originada en el alma. Entonces va a buscar esa configuración y a través de la modificación, transmutación de esa configuración del ser humano, pues viene la sanación. Bueno, yo me he puesto a mí al final, porque claro, todo esto nace también de mi propio proceso creativo, ¿no? Yo estudié Bellas Artes, soy docente, pero yo sobre todo me considero artista, y claro, durante bastante, bueno, pues he pasado como muchos artistas, ¿no? Pues por muchas etapas de pintura, tal. Pues llegó una etapa que es esta, finales de 1990 y algo, ya casi 2000, por ahí,
¿Dónde pues, se me ocurrió hacer estos trabajos, ¿no? Empecé a trabajar con la luz, empecé a trabajar con diapositivas y proyectaba sobre los espacios, o realizaba instalaciones visuales con proyección del cuerpo sobre el espacio. Es decir, esto tiene que ver con que el cuerpo se proyecta en el espacio. Luego puse espejos, con lo cual el cuerpo se desdoblaba en este espacio, que creo que también es una cosa que pasa, ¿no? Cuando hablamos de la espiritualidad y todos estos planos, ¿no? O sea, estamos como desdoblados, vivimos en un plano y nos olvidamos de que tenemos más planos, ¿no? O sea, es que hay como que replegarlo todo para que todo esté en su lugar, ¿no? Como doblado o desdoblado, no sé. Bueno, estas imágenes, que son trabajos que hice de manera intuitiva, que sí que trabajaba la identidad, sí que trabajaba el cuerpo, el espacio, la proyección. Esta es una instalación, una sala muy grande, donde ya había ubicado en el centro un cubo con espejos, a los cuales le proyectaban una serie de diapositivas, y entonces ya empezaba a ver este giro, digamos, ya era un espacio de inmersión. Eran trabajos que los hacía así porque me nacían así, ¿no? Luego, empecé a trabajar más digital, y entonces ya empecé a poner, o sea, esto sí que es un montaje digital, lo anterior no, pero esto sí. Entonces ya puse el cuerpo con su contenido, ¿no? He puesto esta imagen porque hice una serie que se llamaba Sanshui, Montaña y Agua, que trabajaba eso, sobre lo quieto, sobre lo fluido, y cómo el cuerpo al fin y al cabo es una unidad de esos dos elementos, ¿no? De esos dos contrarios. Aquí he puesto esto de cuerpo de percepción, porque uno sí que percibe que hace las cosas, pero no sabe muy bien, pues bueno, las haces, las expones y tal. Y aquí es que hay una imagen que no ha quedado, pero llega un momento donde, pues, en mi caso yo tuve un cáncer, y después de ese cáncer, pues empecé a cabo de 2 años, 3, empecé a soñar con dos pentágonos, y aquello era, Dios mío, tanto pentágono. Y al final pues dije, bueno, pues voy a dibujar los pentágonos. Empecé a dibujar los pentágonos y empecé a darme cuenta de que, claro, la geometría es una vibración, porque a mí me emanaba una información, pero una información que yo escribía porque es que era muy concreta. Y bueno, pues tenía mis dudas, sí, me estaba trastornando, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de encontrar un grupo de personas, ¿no?, que quisieron trabajar la evolución de la forma geométrica, es decir, cómo evoluciona tu patrón geométrico desde que naces, porque era lo que yo había estado haciendo. Y bueno, pues a ellas también les daba información, en lo cual pues me pareció genial, porque se confirmaba un poco, más allá de mí, que sí que... Entonces volví otra vez al tema de la naturaleza, volví a la naturaleza, era mi impulso era ir a la naturaleza, creé Mandarina Gorda, justo para esto, para interaccionar con la naturaleza, para confirmar esos procesos en la propia naturaleza, ¿no?, para observar en un sitio, pues, que tuviera yo a mano y que pudiera desarrollar todo ese trabajo. Entonces, bueno, tengo, claro, muchos trabajos, pero aquí es donde yo considero que empecé a desarrollar un cuerpo de saber, porque yo veía una planta, me transmitía un patrón, o que también cuando dibujaba ese patrón me transmitía un conocimiento, es decir, yo ya estoy sabiendo algo, y entre otras cosas también me llamaba la atención. Digo, bueno, es que en realidad yo sé que sé. Digo, entonces, o sea, era como, no sé, lo veía muy raro, ¿cómo lo sé? No lo sé cómo. Entonces, trabajaba mucho con las esencias florales, hice un curso de flor de Bach, y claro, confirmaba mucho pues lo que me venía con el dibujo, con lo que percibía, y bueno, pues luego he seguido dibujando,
y ya me venían un poco como algunos movimientos energéticos, que es lo que yo he observado en la obra de Emma Kunz. Ella empieza con unos patrones, ¿no? Como los primeros dibujos, ¿no? Que son como muy sencillos, pero luego resulta que esto, que es 1 metro por metro, se convierte en 1 centímetro o en 3 centímetros y está toda la hoja llena de estos patrones, ¿no? Entonces es como una evolución de un estudio de esos patrones en la naturaleza, un estudio de lo que sería la geometría sagrada, ¿no? Y un estudio de lo que en realidad todo es uno, porque es verdad que todo es un patrón. Y mires todas las culturas que yo he visto, o todos que es Latinoamérica, lo que sería la chacana, miras la India es el Siyantra, que son 2 imágenes que las ves totalmente diferentes, ¿no? Pero cuando empiezas a dibujarlas y a superponer, te das cuenta de que todo es lo mismo, pero depende desde dónde se mire, ¿no? Todo es una cuadrícula, bueno, en fin. Y aquí pues son otras imágenes, ¿no? También de la alcachofa, pues de Spinifex, es una planta que nace en el desierto, ¿no? Y estos son dibujos canalizados, ¿no? Me llamaba la atención cómo la tierra seca, ¿no? Que aparece este dibujo con este rombo en el que no hay nada. Cuando se abre, ¿no? Cuando se abre la tierra, emana la luz, que son todas esto sería como estas plantas que son como es decir, matorral, pero no es como un matorral, como hierbas, ¿no? Que son como así boles. Bueno, en fin, algunas de imágenes más. Y esta ya de las últimas imágenes. Entonces, este trayecto, ¿no? Y estudiar estos artistas, acercarme a diferentes puntos de desarrollo espiritual, no sé, a diferentes corrientes y estudiar esto, por lo menos componer esta conferencia o esta charla que estamos en este momento, me ha servido mucho para darme cuenta de que en realidad hay un camino, ¿no? Que nadie te va a iluminar mañana, ni esto no es así. Hay un desarrollo en el cual tú vas andando, vas elaborando, vas haciendo, desarrollando lo que cada uno mejor le viene, ¿no? Pues, pero yo creo que si estamos creando, sí que tenemos que contactar con esa fuente, que es la fuente de la creación, para ser co-creadores, porque en realidad no creamos, o sea, creamos lo que nos mandan crear, ¿no? Y participamos de esa creación porque esto es voluntario, nadie te obliga a que tú lo hagas, ¿no? Es decir, tú lo haces, es satisfactorio y lo vas desarrollando, y cuando más lo desarrollas tiene este vicio de que es más satisfactorio todavía. Entonces, pues, básicamente quería comentar esto, ¿no? Porque la gente, claro, considera muchas veces, sí que creo que hay personas que a lo mejor, no sé, tienen más visión, tienen menos y tal, pero que es algo que se desarrolla con la práctica y con